Vamos a prepararnos nuestra masa de brioche. Esta masa de brioche nos va a servir para dos preparaciones, para hacer un brioche a modo de pan de molde, que nos puede servir para hacer unas tostadas fantásticas, y luego también para hacer un brioche coulant con un huevo a baja temperatura, gorgonzola y sobrasada. Tenemos harina de fuerza, una W360 que tenga bastante elasticidad, es importante sobre todo para las masas de brioche porque tiene un alto contenido en grasa, y si no tenemos mucho gluten en nuestra harina, no acaba nunca de coger elasticidad y nunca nos coge esta fibra característica de los brioches. Huevos enteros, levadura de panificación, levadura fresca, sal gris, también podríamos utilizar una sal común, da un pelín más de humedad, y azúcar. Y en este caso tenemos mantequilla normal, mantequilla a 82% de grasa. Las masas de brioche, como la masa de croissant, no hace falta utilizar ninguna mantequilla para hojaldrar. Con una mantequilla a 82% de grasa, cualquier mantequilla nos sirve. Empezamos por poner en el bol la harina, el azúcar, la sal, todos los ingredientes por separado, que no interactúen entre sí hasta el momento realmente de amasado. Y vamos a empezar por poner 5 huevos. No ponemos todos los huevos porque necesitamos que esta masa nos coja bastante elasticidad. O sea que vamos a hacer que la masa al principio sea un poquito más dura y poco a poco ya veréis que se va reblandeciendo. Al cabo de 2-3 minutos de amasado añadiremos el último huevo. Empezamos a amasar, que vaya recogiendo estos 5 huevos que hemos puesto del amasado y dejaremos amasar un par de minutos más o menos. Incorporamos en la masa el 6.º huevo y ahora vamos a dejar que nuestra masa amase más o menos unos 10 minutos. Al cabo de estos 10 minutos incorporaremos la mantequilla. Tenemos la masa que ha cogido ya bastante elasticidad. Lo que vamos a hacer es ahora añadir, han pasado estos 10 minutos, y vamos a añadir la mantequilla. La mantequilla que esté flexible pero que no esté caliente, o sea que la podéis dejar a temperatura ambiente el tiempo que se amase, pero sin que esté demasiado fría. O sea que vamos a poner la mitad de la mantequilla. Incorporamos un poquito. Y ahora añado ya el resto de mantequilla. Y vamos a amasar más o menos unos 10 minutos más. Ya tenemos nuestra masa de brioche lista. Vemos que se desprende casi del todo de las paredes. O sea, ya ha cogido bastante elasticidad. O sea, ya podemos cogerla. Es una masa que es bastante pegajosa, tiene muchísimo gluten, o sea que tiene mucha elasticidad. Y ahora lo que haremos es ponerla en una bandeja, ¿no? La podemos recoger un poquito en las manos. No hace falta poner harina, aunque sea un poquito pegajosa, mejor no poner harina, porque si no luego se nos va a secar un poquito, o sea que solo la recogemos un poquito con las manos y la vamos a extender en una bandeja. La extiendo un poquito y ahora voy a filmar. Presionamos bien. Y la vamos a dejar en nevera unas 12 horas. Durante estas 12 horas la masa empezará a fermentar. O sea que al cabo de 3-4 horas lo que vamos a hacer es presionarla para que no fermente y esté lo más prensada posible.
Empezaremos por preparar nuestro brioche pan de molde. Lo haremos en un molde de cake. Y lo que vamos a hacer es poner una hoja de papel sulfurizado que he marcado de un lado y de otro, que sea el mismo tamaño. Y hacemos unos pequeños cortes en diagonal para encajar el papel y luego que sea fácil de desmoldar. Podríamos untar con mantequilla, pero la verdad que es mucho más práctico poner nuestra hoja de papel en el interior del molde. Ahí encajamos el papel en el interior. Ahora vamos a pesar nuestra masa de brioche que tenemos bien fría. Pondremos un poquito de harina en la mesa. La despegamos de la bandeja. No hemos puesto nada de harina, o sea que despegamos un poquito. Está siempre un poquito pegada. Pero no queremos poner harina porque también nos resecaría la masa. Vamos a pesar 200 gramos de masa. En la receta tenéis las medidas del molde. Extendemos en un tubo regular. Y dividimos en 10 porciones. Vamos a bolear cada masa, presionando un poquito con la mano y girando hasta tener una bolita perfectamente lisa. La masa de brioche siempre se nos pega un poquito, o sea, tiene que pegarse un poco. Podemos poner un poquito de harina, pero si nos pasamos de harina también nos cuesta mucho bolearlas. O sea, podemos doblar si queremos también la masa para facilitar el boleado. Es importante que sobre todo nos queden bien lisas. Y ya cuando tenemos un poquito más de práctica ya podemos bolear con las dos manos. Siempre poniendo el justo de harina para que no deslice la masa. Que se pegue un poquito en la mesa cuando estamos boleando. Vamos a poner las 10 bolitas apoyadas una al lado de otra. Las presionamos bien y vamos a dejar fermentar más o menos 1 hora y media, una temperatura entre los 24 y 28 grados. Como hemos hecho para las masas de croissant, también tenemos que taparlo, protegerlo para que no se nos seque cuando está fermentando. Para el brioche coulant vamos a pesar unas masas de unos 100 gramos. Y el último. Vamos a bolear cada masa. Podemos recoger un poquito los laterales hacia el centro, un pelín de harina, sin exceso también. Ahí ponemos encima una hoja con papel sulfurizado. Que nos quede bien liso.
para que la forma del brioche sea bien redonda y bien bonita. Siempre con un poquito de harina sin exceso. Ya tenemos las masas boleadas y ahora lo único que nos queda es fermentarlas también durante 1 hora y media a una temperatura entre 24 y 28 grados, sobre todo tapado, protegido, para que no nos coja nada de corteza encima, que tenga siempre un poquito de humedad, ¿vale? Y ya tendremos nuestras masas para cocer. Tenemos nuestras masas de brioche fermentadas. ¿Cómo sabemos cuándo está fermentada? De una tiene que crecer bastante y duplicar volumen. Y cuando tocamos es como una esponja, tiene que subir otra vez. Si no sube es porque le falta todavía un poquito de fermentación. Vamos a pincelar con huevo batido la superficie. Podríamos poner semillas encima. Y los vamos a hornear a 180 grados durante unos 12 minutos. Ya tenemos nuestra masa de brioche totalmente fermentada, la vamos a pincelar con huevo batido. Y le pondremos perlitas de azúcar por encima. Tiene varios nombres, azúcar en grano, azúcar casón, azúcar perlado, azúcar volado, o sea que tiene varias denominaciones. Y lo vamos a poner a cocer a 170 grados durante unos 15 minutos. Ya hemos sacado del horno nuestro brioche, solo tenemos que desmoldarlo, hemos dejado enfriar un poquito y ahora lo desmoldamos, sacamos el papel y lo tenemos listo. Es un brioche que tiene una textura fabulosa, lo podemos hacer en rebanadas para luego hacer cualquier tostada, pero realmente también se puede comer tal cual, porque tiene una textura brutal. Y además al hacer pequeñas bolitas se separan perfectamente y tenemos trozos de... Esto es el brioche al final, esta textura fibrosa que nos hace que después sea muy fundente en boca y una pieza fantástica de desayuno.